Hola a todos, ¿cómo estamos? Quería hablar hoy sobre un tema muy interesante, que es sobre cómo trascender el sentimiento con el cual nos tendemos a identificar. Quiero ilustrarlo un poco con una experiencia que tuve, la cual me motivó, me inspiró para salir, digamos, con este tema. Hace un par de semanas estaba trabajando en mi computadora y bueno, tenía varios correos, ¿verdad? Que había trabajado y me di cuenta que siempre o casi siempre tenía dos o tres correos sin leer. O que tal vez ya los había leído, pero los tenía marcados como no leídos. Eran correos que pensaba, digamos, trabajar más adelante o que simplemente no eran urgentes en el momento, se podían ver en su momento. Bueno, con la nueva mentalidad que intento aplicar en mi día en día, que es de observarme sin juzgarme y de cuestionar, por ejemplo, en vez de ver las cosas o de ver cómo actúo simplemente como que así soy y ya, verlo más como ¿por qué será así? Y ¿a dónde más aplica esto? ¿Cómo me está funcionando esto en mi día en día? Y bueno, la respuesta de esto me abrió los ojos en algo que nunca había notado, que es que esto me genera un poquito de ansiedad o de inquietud, que son sentimientos o son emociones que me han seguido y con las cuales me he identificado gran parte de mi vida. También me di cuenta que esto lo aplico en otras áreas, por ejemplo, en otras cosas de mensajería como WhatsApp o en redes sociales, en las cuales también dejo un par de correos de mensajes sin leer. Y bueno, esto genera este poquito de inquietud con la cual mi cuerpo de alguna forma se siente cómodo porque es lo que ha sido hasta ese momento. Luego de reconocer esto y de aceptarlo sin juzgarlo, tomé la decisión consciente de que no quería seguirme identificando con eso porque sencillamente me disminuye, digamos, la eficiencia con la cual manejo mis asuntos de mensajería, por ejemplo, y no es algo con lo que creo que quiera estar identificado en mi futuro, sencillamente. Puedo reemplazarlo por algo que sí funcione. Bueno, quiero hablar un poco más sobre estas emociones con las cuales uno tiende a identificarse. Tienden a ser adictivas. Es decir, uno, si se observa, tiende a sentirse de alguna forma en su día en día. Y estas emociones, en especial si estamos hablando de emociones como catabólicas, es decir, el enojo o la frustración, la culpabilidad, victimización, la ansiedad, la angustia, por ejemplo, tienden a ser emociones que prácticamente están ahí de una u otra forma en nuestro día en día. Y el cuerpo se identifica con ellas de tal forma que uno mismo genera situaciones, aún subconscientemente, que le generan esas emociones para sentirse, aun si son emociones incómodas, para sentirse, como diríamos, en su charco, es decir, en lo familiar. Y bueno, en mi caso era algo así, estaba creando situaciones de esa forma, como al no contestar todo, digamos, todos los correos o mensajes, genero ese poquito de ansiedad con el cual mi cuerpo se siente cómodo. Ahora, en el proceso de cambio, uno nota, digamos, qué es lo que tal vez le está molestando, qué emociones no, tal vez están fuera del lugar. Y al tratar de aplicar nuevas formas de pensar o de actuar, el cuerpo muchas veces resiste porque estas emociones son, como les digo, algo adictivas. Puede haber un cierto síndrome de abstinencia, así como cuando alguien deja alguna droga o el cigarro o lo que sea, en el cual luego de unos días o aún semanas, el cuerpo mismo genera esas emociones de forma un poco más intensa para poder regresar a lo conocido, porque está entrando en la zona de lo desconocido, es decir, entrando en en un área en la cual no se siente tan cómodo todavía. Y el punto ahí es que todavía, ¿no? Luego de un cierto tiempo de regresar al presente con una nueva mentalidad, es que el cuerpo ya se siente cómodo otra vez y eso forma parte de una nueva identidad, pero que es algo que tal vez se siente mejor y que funciona mejor con uno mismo.
Bueno, quiero darles 5 pasos con los cuales uno puede trascender ese sentimiento o esos sentimientos con los cuales uno tiende a identificarse. Claro, para las emociones o sentimientos que no funcionan con uno. Bueno, primero, el primer paso es observarse en tu día en día. Puedes preguntarte qué emociones predominan en tu día en día, eh, con las cuales crees que te estás identificando. Si, por ejemplo, te sientas a meditar, ¿cómo se siente eso cuando callas los pensamientos, cuando no tienes el ruido mental? ¿Qué se siente en tu cuerpo, en tu plexo solar, por ejemplo, tu garganta? ¿Sientes algún enojo, alguna tristeza? ¿Qué hay? Esto puede darnos algunas pistas al meditar, pero también es importante observarse en las situaciones del pasar del día normal. Por ejemplo, al interactuar con otras personas, al trabajar, al cocinar, al escuchar música, cómo uno se siente, qué emociones tal vez no son tan placenteras y digamos, esto ya puede darnos una cierta pista, ¿no? Luego, mi recomendación es identificar una emoción con la cual uno no quiera estar identificado, que suelen ser, como les decía anteriormente, usualmente emociones catabólicas como enojo, victimización, culpabilidad, etc. Y ojo que en este paso no es que vamos a reprimir esas emociones, simplemente vamos a identificar una con la que ya no queremos estar identificados. Luego puedes identificar los patrones de pensamiento y las acciones en tu día en día que están reforzando esa identidad con esa emoción. Es decir, ¿qué me hace pensar al tener esa emoción que estoy pensando, por ejemplo, y cómo actúo? ¿Cuáles son mis patrones de pensamiento? Luego puedes encontrar una serie de nuevos pensamientos y también realizar un plan de acciones con el cual puedas sentirte de otra forma. En mi caso, por ejemplo, estaba dejando ciertos correos ya sea sin leer o marcándolos como no leídos y eso me estaba generando un poquito de ansiedad. Entonces, un nuevo pensamiento puede ser que puedo lidiar con las cosas en el momento que vienen, por ejemplo, y mi plan de acción es trabajar en los correos al momento que vengan. Claro, priorizando, pero puedo trabajar, digamos, limpiando mi bandeja de entrada y también tener mi móvil lo más limpio posible, por ejemplo, en vez de tenerlo con tantos mensajes sin contestar. Entonces, ese puede ser, por ejemplo, un plan de acción. ¿Cómo me sentiría? Bueno, ya no tengo esa emoción, ese poquito de inquietud que me generaría. De hecho, me sentiría como que he completado algo y se siente bien. De hecho, funciona mejor en mi día a día y me hace más eficiente. Entonces, este es el paso número 4, encontrar nuevos pensamientos y un plan de acción que te permita reemplazar los patrones identificados en el paso anterior, en el paso 3. Por último, ser consciente de las viejas reacciones y pensamientos en el día en día. Suelen regresar, y esto es muy común porque tenemos prácticamente una programación, hemos sido así por años, ya sea porque así lo aprendimos o por las experiencias que hemos tenido o porque funcionó hasta un cierto punto en nuestra vida. Pero cada momento nos da la oportunidad de reconocer qué somos en ese momento y también nos da la oportunidad de decidir si queremos seguir de esa forma. Y si aplicamos eso conscientemente, podemos hacer un cambio, el cambio que queramos en nosotros. Bueno, entonces regresando con ser consciente de esas viejas reacciones y regresar al presente. Uno puede tener, por ejemplo, un mantra, algo que le haga recordar lo que quiere implementar. Ya sea, por ejemplo, no tengo por qué identificarme con esta emoción, por ejemplo, con la angustia, o no tengo por qué identificarme con todos los pensamientos que vienen a mi mente o creerles, por ejemplo, y luego reemplazarlo con otro. Puede ser un mantra también como solo existe el presente. Cualquier cosa que te regrese a tu presente y a tu nuevo yo, algo que funcione contigo. Y puedes tener también algún tipo de anclaje. Un anclaje suele ser
algún movimiento. Por ejemplo, unas personas al meditar juntan el dedo índice con el dedo pulgar. Uno puede hacerlo sin necesariamente que sea algo tan notable y lo regresa digamos, al presente. Eso puede ser algo que uno aplica tan seguido que de repente ya no lo tiene que estar haciendo porque ya pasó el periodo de cambio, ese periodo que yo le llamo de ese sentimiento como de abstinencia. Bueno, este ha sido, digamos, el contenido que quería compartir hoy sobre cómo trascender el sentimiento o la emoción con la cual nos sentimos identificados. Espero les haya gustado este contenido, que les sirva. Si les ha gustado, les pido que le den like y lo compartan y esperen más contenido acá en su página de Transmit Yourself. Muchísimas gracias.